Bueno, hoy vamos a comentar un tema, ¿verdad? Que, que es sobre el hacer obras, ¿verdad? Sobre cómo una persona llevándose bien puede ir al cielo. Y vamos a ver cómo esto no es posible. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Lo que quiero, mi intención hoy es argumentar el por qué una persona que, ¿verdad?, no esté velando, que no esté velando, se va a ir. Se va a ir al arrebatamiento de la iglesia. Y por qué, sobre todo, mi intención en este vídeo es dar a conocer el por qué una persona que no está haciendo buenas obras, sino todo lo contrario, puede ir al cielo. ¿Por qué una persona que esté haciendo buenas obras tiene que ir al cielo? No tiene por qué. Y hoy es lo que vamos a demostrar en este vídeo, ¿no? Entonces, tenemos en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, una persona al cielo, ya sea al morir o al arrebatamiento, no se va por lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Lo que ella o él haga en esta vida no va a ser determinante en cuanto a su salvación se refiere. No. Lo que va a determinar la salvación de esta persona es si ha creído o no el Evangelio. Dicho de otra forma, si ha obtenido el perdón por sus pecados o no, el cual ya vino incrustado en la cruz de Calvario. ¿Mm? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues aquí lo tenemos, por medio de la fe. Certeza, convicción, creer de verdad algo. ¿Mm? Entonces, si a ti un vecino te dice, no, es que la casa de al lado se ha incendiado, y tú te lo crees, y tú sabes que se ha incendiado esa casa, y entonces eso es mentira, tú por un momento has tenido convicción, has tenido la certeza y has sabido que esa casa se ha incendiado, pero no era así. En cambio, con la palabra de Dios sucede todo lo mismo. Perdón, todo lo contrario, perdón. Em, no es lo mismo, ¿verdad?, que una persona crea a su vecino que una persona le crea a Dios, que siempre dice la verdad. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. No por obras para que nadie se gloríe. Una persona no va al cielo por lo que haga o deje de hacer, obviamente. ¿eh? De cierto os digo, en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. No el que hace cosas, no el que cree en mí y luego hace cosas, porque si no deja de tener vida eterna, no porque es eterna. Entonces el que cree en mí ha obtenido algo que es eterno, y lo cual, esta vida, está en Dios y por ende tiene a Dios para siempre. Creo que es algo muy fácil de argumentar y contar. Entonces, el módulo, digamos, la manera, ¿no?, de que una persona cuando ya haya sido salva, como por ejemplo es mi caso o el de otras pocas personas que estamos hoy en día, ¿no?, en el planeta Tierra, ¿no? Personas que realmente saben a dónde van después de morir, no por su cuenta, sino por lo que dice Dios acerca de las personas que creen el Evangelio, de las personas que son incondenables por medio de lo que hizo Jesús. Pues dice Dios que en Hebreos 11, capítulo 5, versículo 6, que por la fe Enoc fue traspuesto al cielo, ¿eh?, para no ver muerte. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tenemos que Enoc, que aquí puede representar a la iglesia de la Odisea, la última que hay aquí en la tierra, la cual esto lo vamos a explicar más tarde, quién es la iglesia de la Odisea. Entonces, Enoc fue traspuesto al cielo. ¿Por cuál razón? Por su fe. Por su fe. Entonces, por ejemplo, ¿no?, tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 3, tenemos a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? A la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis, desde el capítulo 1 al capítulo 3, tenemos distintas iglesias. Tenemos que tener en cuenta que, como dice Jesús en su palabra, ¿no?, la iglesia no es un templo, no es una construcción, una infraestructura, no es así. La iglesia, a partir de que Jesucristo fue el condenado en vez de mí y en vez de ti, por culpa de tus pecados, la iglesia es toda aquella persona que contenga el Espíritu Santo, es decir,
que contenga el perdón por sus pecados por lo que hizo Jesús, es decir, que lo haya creído, que esto le fue suficiente para no ser condenada al infierno por sus pecados. Y una vez esta persona ha sido iglesia, por cuanto ha sido escogida por Dios a obtener al Espíritu Santo por medio de su fe, por medio de que efectivamente sí tiene el perdón por sus pecados por lo que hizo Jesús, esa persona pasa a ser parte de una de las iglesias que están distribuidas en el tiempo. La última, que es la de la Odisea, que es la nuestra, ¿eh? Hay varias iglesias y hay un último mensaje que se refiere a la iglesia de la Odisea. Y fijémonos en lo que nos dice a nosotros el Señor, personas que somos salvadas y que efectivamente sí, si hay algún religioso por aquí escuchando, son cristianas porque son salvadas. Vamos a ver qué dice el Señor a estas personas, ¿verdad? Que realmente, sí o sí, van a ir al cielo en el arrebatamiento. Entonces, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Verdad? Yo reprendo, más adelante en el versículo 19, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que habla el Señor no es que no vas a ir al cielo porque no, es que como te vomitaré de mi boca y como estás haciendo cosas malvadas, pues entonces no vas a ir al cielo. ¿Sabes por qué no es así? Porque más adelante en el capítulo 4 vemos cómo en un símil de la iglesia se dice después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, ¿verdad? Y aquí ¿verdad? Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado que este era Dios. Tenemos que tener en cuenta que esto, obviamente, es el arrebatamiento de la iglesia. Una iglesia, la cual la última era la de la Odisea, y que es la última que ha acabado subiendo al cielo, ¿verdad? Por mucho que esta iglesia fuera tibia y no fuera ni fría ni caliente. ¿Eh? ¿Y todo por qué? Porque como dice Dios, por la fe, Enoc fue traspuesto al cielo. Por la fe, una persona cuando se muere se va al cielo. No por sus obras. No por sus obras, ¿verdad? Entonces, más ejemplos, por ejemplo, en Juan 14:3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también estéis vosotros. ¿Verdad? Aquí obviamente se estaba refiriendo al arrebatamiento de la iglesia y se estaba refiriendo no a la gente que esté haciendo buenas o malas obras, sino a la gente que él conoce. A la gente que él conoce, a la gente que ha creído el Evangelio. ¿Verdad? La gente que conoce al Señor. En Mateo 7, capítulo 21, perdón, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre que está en los cielos? Creer, no hacer ni dejar de hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos cosas en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos cosas? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre hicimos cosas? Señor, en tu posición, en nombre tuyo, ¿no fuiste tú el que estaba en nosotros haciendo todo esto? Y les dirá que no. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Eh? Todas aquellas personas que conocen, que son amigos de Dios, son los que creen. En Juan 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. ¿Eh? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, no, para todas aquellas personas que realmente digan, sí, yo me voy al cielo y no me voy al cielo por mis obras. Yo no, por las cosas que yo hago no me voy al cielo. Dios dice que es por la fe. Pero uy, si te apartas del camino. Uy, si dejas de hacer esas cosas. Para todas aquellas personas que digan eso, ¿m? Ya sabemos que es mentira. Y que esto no es así. La única, ¿verdad? La única razón por la que una persona se va al cielo, ¿m? Es por lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Y la única manera de obtenerlo es por su fe. Por su fe. Entonces, nada, era comentar esto. ¿M?
y tener en cuenta todos estos argumentos. Así que tenéis que estar tranquilos. Todas aquellas personas que digáis, no, yo tengo miedo de ir al arrebatamiento porque me estoy llevando mal. Entonces no voy a ir al arrebatamiento. No tengáis miedo de no ir al arrebatamiento por haberos llevado mal o no estar en vuestro, digamos, prime eh, de vida moral. No tengáis miedo de no ir al arrebatamiento por eso, sino más bien tened miedo de no ir al arrebatamiento justamente por andar pensando esas cosas. Porque si pensarais la verdad y vosotros aceptarais la verdad, estaríais diciendo, efectivamente sí, voy al arrebatamiento. Pero no por cómo esté, por cómo haga las cosas, sino porque realmente he creído el Evangelio. O sea que vuestra realidad la debéis cambiar a no un tener miedo por si voy o si no voy, sino el tener una certeza, ¿verdad?, de que no iréis por vuestras palabras y por vuestras injurias a lo que es la verdad. Es imposible que no vayáis al cielo, porque ya Cristo fue el que os condenó al cielo. Así que si vosotros andáis diciendo de alguna forma, que de alguna forma o de alguna manera no iréis al cielo, entonces ahí es donde veis vuestra condena, que estáis siendo unos mentirosos. Alguien que no dice la verdad o alguien que debiera apartarse de lo que está creyendo y irse a un prostíbulo, ¿verdad? Porque no le sirve de nada estar creyendo algo en donde realmente se está mintiendo. Porque si ustedes tienen una base bíblica y no están escuchando ni siquiera lo que dice la Biblia, ¿qué se supone que estáis haciendo? ¿Mentir a los demás o actuar sobre una base la cual no existe? ¿Mm? Ya lo dice Dios. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden. ¿Eh? Entonces, antes que quedaros aquí e insultar al Señor Jesucristo, insultar a la verdad, a una verdad que dice que por mucho que uno peque, no se va al infierno, ¿eh? Y que no por ello tiene que ahora comenzar a pecar, sino entender que esos pecados no tienen condena ninguna sobre nadie, porque fue Cristo el condenado. Entonces, si alguien está negando esto y está insultando a la verdad, que es un hecho histórico, de hecho el más importante que ha sucedido nunca, pues tenemos que tener en cuenta que mejor, mejor que os apartéis de la verdad, porque jamás la habéis escuchado. La palabra del madero, la verdad, es locura a los que se pierden. Entonces, si tú, que eres una persona salvada, estás mintiendo sobre la verdad, sobre lo que sucedió hace 2000 años, entonces lo que podrías hacer mejor es dejar estar tus pensamientos, dejar estar a Dios y vivir la vida, porque mejor te sería esto antes que volverte loco, cualquier cosa, ¿no? Ya que ya me jodería a mí tener la Biblia todo el día delante de mis narices y estar mintiéndome sobre el único libro que leo, por poner un ejemplo, como es el de vosotros. ¿Eh? Mas a los que se salvan, es decir, a nosotros, es potencia de Dios. El que la palabra del madero. ¿Mm? Es poder de Dios. ¿Eh? ¿Cuál es ese poder de Dios? Que somos incondenables. Somos incondenables perpetuamente. Mas vosotros no tenéis ese poder de Dios. No porque Dios nos lo haya dado y nos haya salvado, sino porque no lo aceptáis. Así que decidiros. Huid a favor de Dios y entonces os conocerá. O si seguís yendo en contra, mejor os fuese, no sé, ir a Dubái o a Hawái, ahí, ¿no? Con con un par de niñas, de cariñosas, y vivir la vida, porque al menos seguiríais en el mismo estado, pero pasándoslo bien. O podríais ir y compraros un paquete de tabaco, porque total tampoco os afecta. Es decir, vuestros pecados, hijos míos, os siguen condenando, ¿no? Os siguen condenando. Porque como no lo creéis, que nos condenan, pues entonces pues seguid pecando, ¿no? En este caso sí, claro. Podéis vivir la vida, ¿eh? Yo también puedo vivir la vida, pero sé que está mal hacer ciertas cosas y por un mero de buena conciencia, como dice la Biblia, pues no lo hago. Pero lo podría hacer. La pena es que no os podría demostrar que voy al cielo cuando muera, porque, bueno, porque no os lo podría demostrar, pero si me creyeseis, os lo demostraría.
Pero no a mí, sino a Dios, si que le creéis a Dios. Así que, bueno, eso, mejor os fuera, ¿verdad? Ya digo, a Dubái, a un sitio de estos y vivir la vida, pero como tenéis miedo de que si hacéis este tipo de cosas os iréis al infierno, pues entonces no lo hacéis. Y dicho de otra manera, lo que estáis diciendo con estos ahora sí, méritos, obras vuestras, lo que estáis diciendo es que, hijos míos, sí, sí, yo tengo un Salvador, pero tengo miedo, de irme al infierno. Pues vaya Salvador es el vuestro, qué inútil, ¿verdad? Porque que yo sepa, yo tengo un Salvador que hizo que ahora yo jamás fuese al infierno. Qué zoquete debe ser el vuestro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y con esto no estoy insultando al Señor Jesucristo, ni muchísimo menos. A quien estoy insultando es a una fuerza la cual no existe, porque no hay ninguna fuerza la cual haya salvado a los seres humanos de la condena por sus pecados por un tiempo limitado, y que si luego lo siguen haciendo, entonces no son salvos de esta condena por sus pecados. Porque que yo sepa, y lo que dice la Biblia en todo momento, o al menos ya nos vamos a poner en términos, ¿verdad?, espirituales. Vamos a ponernos en términos reales. Lo que dice un libro, el cual, según muchos, es mentira, y lo que dicen una serie de frases y de palabras argumentadas en una base de hechos sólidos, los cuales mucha gente no cree, dice que una persona cuando cree no se va al infierno, por cuanto por toda la eternidad, y que está salvada por toda la eternidad. Por mucho que esto sea mentira, o fuese mentira, la frase seguiría siendo la misma, y la base en la que vosotros os acomodáis seguiría siendo la misma. Pero en vez de acomodarse en esta frase y en decir, sí, efectivamente, me voy al cielo por toda la eternidad, estáis todo el rato denoctando esta frase y tergiversándola, diciendo que no, que sí, que yo me voy al cielo, que no, que sí, y todo el rato igual. No, sí, yo me voy al cielo, pero no. Cuidado, no es para siempre. No, perdona, pero aquí está detallado en toda la Biblia que es para siempre. No, pero no es así. Tienes que dejar de pecar o apartarte del pecado. Pues no, amigo mío. Todos sabemos que la única razón por la que uno va al cielo es por su fe sin las obras. ¿Mm? Así que allá tú con tus decisiones. Y yo con esto no quiero decir que mañana vayas y si crees el Evangelio comiences a matar a 10 abuelitas cada día. Em, Sino todo lo contrario. Al tener ese amor por esa persona a la cual te ha sustituido, la cual ha sido ella la condenada por tus pecados, al tener ese amor por esa persona, ya no sientes ese deseo de, ¿verdad?, de pecar, sino todo lo contrario. Un deseo de amor, un deseo de libertad, de la condena por tus pecados, y un deseo de paz, de predicarle a los demás el Evangelio. Cosa la cual no hacéis, porque si vosotros fuerais salvos, iríais predicando el Evangelio y declarando cómo vosotros vais al cielo de forma, bueno, digámoslo, invencible por parte vuestra. Pero en vez de eso estáis diciendo a las personas que se conviertan en gente sectaria, que se conviertan en gente que no puede hacer ciertas cosas y ¿verdad? Y su libertad se ve condicionada por vosotros. Cuando yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, como dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Claro que yo puedo ir y fumar, ¿eh? Pero diríamos que fumar, bueno, pues no es algo que convenga mucho al ser humano. Esto es una realidad. Y por eso, pues hay gente pues que hace cosas, ¿verdad?, realmente desagradables, como convencer a otras, ¿verdad?, de que tienen que dejar de hacer ciertas cosas para ir al cielo y convirtiendo sus vidas en una prisión de la que muchos no salen nunca y una prisión en la que su libertad y su forma de vivir se ve afectada. Y creen que están haciendo cosas buenas cuando intentan dejar de pecar, cuando realmente están yendo contra su propia naturaleza, ¿verdad? Y está bien apartarse del pecado hasta cierto punto, pero siempre entendiendo que es un pecado justamente intentar dejar de pecar porque, porque es un pecado doblemente, es doblemente un pecado. Primero porque estás cometiendo algo antinatural sobre tu cuerpo, porque no puedes dejar de pecar, y segundo porque te estás mintiendo, y eso es un pecado, al decirte que puedes dejar de hacer ciertas cosas malvadas o algo malvado en general. Te animo a apartarte del pecado, si eres una persona que haya sido salva ya, pero desde luego jamás te animaré ni a una persona salvada, ni a una persona que no haya sido salvada de la condena por sus pecados mediante su fe, mediante lo que hizo Jesucristo en la cruz,
Algo a lo que no animaré es a dejar de pecar. Porque lo único a lo que te va a llevar es a una locura sin precedentes y a una realidad la cual será ficticia por tu parte. Porque todos en este mundo somos unos cabrones, con palabras duras y serias. Yo el primero. ¿Mm? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros y darle a like si queréis. Y hasta la próxima. A seguir anunciando el Evangelio, ¿verdad? Os sustituyó Jesucristo en la cruz de Calvario. Chao, adiós.